Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2 de las transformadas inversas. El ejercicio que me estoy planteando es algo un poco complicado. Vamos a tratar de resolver o lo vamos a resolver. El cual nos dice hallar la función utilizando las transformadas inversas de Laplace. Entonces vamos a hacer lo siguiente, asignando una nueva función. Lo que vamos a hacer es repartir, ¿no? A toda la arcotangente la vamos a llamar como WDS. Posteriormente vamos a decir lo que ya había dicho, ¿no? WDS va a ser la arcotangente de S sobre S al cuadrado menos 1. Todo WDS tiene que estar en dependencia de S. Ahora, la transformada inversa que vamos a utilizar por fórmulas, nosotros sabemos que es de este tipo. Ahora observen esta parte de acá, de f de s es igual a 1 sobre s w de s. Eso da referencia, si nosotros aplicamos la transformada inversa de este término, como equivalencia de una integral. Entonces obtenemos lo siguiente, si aplicamos a esta función las inversas, las transformadas inversas, obtenemos por tablitas esta equivalencia. De tal manera que yo ya estoy hallando f de t, pero ¿qué es lo que no conozco para que yo pueda obtener f de t? Es justamente la transformada inversa de w de s, que sería w de t. Ese es el objetivo. Entonces vamos a decir, para resolver este ejercicio tendría que hallar w de t. Posteriormente se tiene que agarrar a la variable w de s. Y sería, ahora, si ustedes observan, no hay una transformada de Laplace que contemple al arcotangente. Lo más lógico para hacer desaparecer esta arcotangente es derivar. Recuerden que la derivada del arcotangente se convierte ya en un polinomio. Entonces podríamos decir, para hallar w de s tendríamos que derivar. Al derivar vamos a obtener lo siguiente. Recuerden que por tablas es la derivada de la arcotangente de cualquier función es igual a 1 sobre 1 más cualquier función elevada al cuadrado por la derivada de la función, ¿no? Entonces vamos a tener esa expresión. Todo el argumento del arcotangente se eleva al cuadrado, se suma con la unidad y se deriva el argumento del arcotangente, que sería esta expresión de acá. Posteriormente se deriva la derivada de una división, que esto ya no les explico porque es inmediato, ¿no? Es una derivada de una división. La parte del denominador de esta expresión de acá simplemente se está repartiendo el cuadrado y se está sumando con este 1, ¿no? De tal manera que yo pueda simplificar este término de acá con este término de acá. Finalmente podríamos obtener esta derivada de acá. Ahora, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros tenemos una transformada directa de Laplace que contempla una derivada, y este signo de acá incluso, ¿no? Lo podríamos mandar al otro lado, ya tendríamos la derivada de una función t multiplicada por w de t. Eso ya sería la transformada inversa, si se fijan bien, es inmediato esta parte de acá. Entonces lo que tendríamos que hacer es jugarnos con la parte de la derecha, con la expresión que está acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar y restar, porque recuerden que esta expresión está elevada a la cuarta, ¿no? No hay transformada de Laplace que contemple a polinomios expresadas a la cuarta. Caso, en excepción, si es que nosotros mandamos a este denominador a multiplicar, ahí sería ya otra cosa, pero necesitaríamos de las condiciones iniciales. Pero bastaría con simplemente tratar de que el grado del denominador se disminuya al cuadrado, ¿no? Que sea de orden 2 para que podamos aplicar las transformadas trigonométricas o dependiendo de cómo nos dé el ejercicio. Entonces vamos a tener que hacer algunos artificios matemáticos. Acá ya no nos queda otra cosa que hacer. ¿De acuerdo? Para la transformada inversa siempre es así. Vamos a tener que escribir a s cuadrado y menos s al cuadrado se puede escribir como 2s al cuadrado menos 3 veces s al cuadrado. No estamos afectando en nada, ¿no? Simplemente estamos sumando y restando. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para agrupar estos dos términos y expresarlos de la siguiente manera. La expresamos de esta manera y tenemos como si fuera ya esto una diferencia de cuadrados, si lo ven, la parte del denominador. De tal manera que yo podría
hacer aparecer la raíz para el coeficiente 3 y factorizar, o por teorema de exponentes, teoría de exponentes, podríamos expresarla de esta manera. Por diferencia de cuadrados podríamos obtener esta expresión de acá. Observen que el objetivo ya está, ¿no? La variable s que está elevada a la cuarta ya se convierte como s al cuadrado. Generalmente en este tipo de ejercicios se tiene que recurrir a este tipo de procedimiento. Generalmente hay varios ejercicios que tienen este mismo procedimiento para disminuir el grado. Entonces acá no tenemos de otra que aplicar fracciones parciales, si se fijan bien. Al aplicar fracciones parciales, nosotros tenemos que expresar a todo este término de acá igual a sus equivalencias en fracciones parciales. Recuerden que para todo este factor su numerador va a ser as más b más el término para este otro factor, su numerador va a ser cs más d. De tal manera que nosotros podamos hacer desaparecer los denominadores al multiplicar de una manera cruzada, si se fijan bien. Desde acá ya es cálculo 1, simplemente es hallar los valores de a, b, c y d. Las constantes que nosotros tenemos que hallar o que ya se halla de una manera directa son estas, porque nosotros tenemos que agrupar simplemente a todos los términos s elevado al cuadrado con los términos que están en la derecha, tanto como la izquierda, ¿no? Esto ya es de cálculo 1, la parte de integración por fracciones parciales. No hay mucho que explicar en este apartado de acá, simplemente hallar los valores de las constantes. Observen que el valor de A y el valor de C son 0. Por lo tanto, los términos constantes simplemente va a ser un medio, ¿no? Da esa coincidencia, ¿no? Entonces vamos a tener que reemplazar. Al reemplazar obtenemos esta expresión. De tal manera que al completar cuadrados, para la transformada inversa, hay que completar cuadrados. Si se fijan bien, nosotros vamos a tener que agarrar el denominador, todo este denominador, y completar cuadrados para poder aplicar la transformada inversa. Entonces, al hacer eso, nosotros tendríamos que multiplicar y dividir acá un 2. Multiplicamos un 2, dividimos un 2, y el factor raíz de 3 dividido entre 2 va a ser nuestro, ¿cómo se diría? Nuestro factor para completar cuadrados. El factor raíz de 3 dividido entre 2, todo eso elevado al cuadrado, se tiene que sumar con 1. Y al sumarse con 1 obtenemos este factor de acá. Ya esto es completar cuadrados. Es bien simple. La parte del otro término es prácticamente lo mismo, nada más que con el signo cambiado. Obtendríamos esta expresión. Acá ya sí se puede utilizar en la transformada inversa de Laplace, de esta manera. Tenemos esta expresión, aplicamos la transformada inversa. Recuerden que la transformada inversa se puede repartir. Fíjense que el signo negativo ya lo estoy trasladando al otro lado para aplicar esa propiedad que les decía, ¿no? Que la transformada inversa de esta función de acá simplemente es t por w de t. Entonces, al aplicar la transformada inversa, nosotros vamos a notar lo siguiente. Para que estas funciones de acá, las funciones s más y menos sumadas de la raíz de 2, raíz de 3 sobre 2, esas hacen referencia a las exponenciales. Fíjense acá, esta fórmula de acá es una exponencial. Para sacar esto en la transformada de inversa, simplemente es sacar a la exponencial y hacer la transformada inversa de f de s. Si se fijan bien, tenemos a la función desplazada. Todo esta sería nuestra función desplazada con la variable s. Posteriormente, aplicando esa fórmula, vamos a tener que sacar a la exponencial y hacer la transformación inversa de lo que nos sobra. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con este término de acá. Fíjense que acá, si acá es signo positivo, el signo que debería de cambiarse es con el signo negativo. Si acá es signo negativo, acá con el signo positivo. Y hacer la transformada inversa de estas funciones de acá. Observen que las llaves, un medio está ingresando, ¿no? Dentro de las llaves y dentro de las transformadas inversas. Posteriormente vamos a tener que utilizar la transformada inversa que se da a un seno. Si se dan de cuenta es simplemente aplicar la transformada inversa a este término como a este término y obtenemos este otro término. Vean que la transformada de Laplace con la inversa se simplifica y obtenemos esto. Vean que ya las funciones que están con llaves
justamente se expresan de esta manera. Da referencia de que fuera un seno. Fíjense que el término constante se está replicando en el numerador. Entonces podríamos aplicar de una manera inmediata y obtendríamos este valor de acá. El término de la izquierda, fíjense que acá, justamente como les decía, la transformada inversa de t, w de t va a ser justamente la derivada con el signo cambiado de la transformada inversa de w de t. Es bien sencillo esa parte, ya tendríamos esta expresión de acá. Finalmente nosotros deberíamos de despejar, ¿no? Despejar w de t, pero adicionalmente podríamos factorizar el seno de t y podríamos expresar a las exponenciales de este tipo. Sumar, multiplicar y dividir un 2 para expresar este término como un coseno hiperbólico, si se fijan bien. Se podría anotar como un coseno hiperbólico y acá sí, su manera más simplificada, podríamos despejar w de t. Y esta expresión ya podríamos reemplazar en esta expresión que ya habíamos hallado anteriormente y tendríamos este resultado. Finalmente, este sería la transformada inversa del problema planteado. Con esto habríamos finalizado este ejercicio.